Hola, mira, estas son las que escogí para hacer y espero que les sirva. Mira, para usar el método de división sintética, yo la verdad es que no entiendo muy bien el término, pero lo estuve buscando y es como sinónimo de decir Ruffini. Pero eso obviamente lo tienes que comprobar con la materia de la clase. Así que bueno, ¿cómo se parte esto? Lo primero que hay que hacer es como calcular un punto crítico. No sé si se acuerdan. Entonces, digamos, el x más 2 que es este término, el, el divisor, igualarlo a cero. Entonces, al igualarlo a cero, uno obtiene, por ejemplo, un valor de x. Lo primero que hay que hacer es obtener este valor de x. Por ejemplo, si, no sé, pues si el Ruffini fuera 3x más 2 igual cero, es lo mismo. Tú dices 3x igual a menos 2 y x igual a menos 2 tercios. Y esto sería tu número. Bueno, este era un ejemplo. Pero ahora vamos a usar esto. ¿Para qué necesitamos esto? Lo necesitamos para hacer la división. Según el algoritmo, lo que hay que hacer es como una tablita así, en donde en la parte superior se van a escribir los números de esta parte de la división, pero tiene que ser en orden. Por ejemplo, lo primero que voy a escribir es el número que acompaña al x elevado a 4. En este caso sería el 3. Luego tengo que bajar en orden, o sea, el número que acompaña al x elevado a 3. Y como no hay que agregar un cero. Luego al que acompaña al x al cuadrado, luego al x, que es el menos 5. Y finalmente el término independiente, que es un 2. Aquí hay que usar el número que calculamos acá, hay que ponerlo acá, menos 2. Bueno, lo que se hace, el primer paso es sumar este 3 a un cero. Entonces tú dices 3 más cero igual a 3 más cero igual a 3. Luego lo que haces es multiplicar este menos 2 por el 3. Te va a quedar 2, menos 2 por 3, menos 6. Se escribe acá. Este menos 6 más este 0 de acá te va a dar menos 6. Luego este menos 2 lo multiplicas con este menos 6. Menos 6 menos 2 es 12. Este 12 se suma con este 0. Te va a dar 12. Luego el menos 2 se multiplica otra vez con el 12. Sería menos 2 por 12, menos 24. Y el menos 24 se suma con el 5 de arriba. Con el menos 5 de arriba, perdón. Y daría menos 29. Luego el menos 2 se multiplica por el menos 29. Y daría 58. Y 58 más 2 sería 60. Una vez que tenemos esto, en Ruffini lo que se hace, o la división sintética, es que se baja un grado a la división. Entonces, ¿con un grado con respecto a qué? Con respecto a esto. Si vemos acá, el grado máximo de todo este término es x elevado a 4. Por lo tanto, este término de acá, lo que calculamos va a empezar con un x elevado a 3. Y bueno, ¿y cómo lo veo? Ahora lo que hay que hacer, una vez que ya tenemos este resultado, hay que ir agregando las variables x en orden. Por ejemplo, a este de acá, a este 3, se le va a agregar el x al cubo. Al menos 6 se le va a agregar el x al cuadrado. Al 12 el x. Y el menos 29, ninguno. Sería el término independiente. Y este 60 sería el resto. Entonces al final lo que obtuvimos es esto. El cociente sería lo siguiente. 3x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x
menos 29. Y el resto sería 60. Bueno, no sé si se habrá entendido bien, espero que sí. Y voy a hacer este de la misma forma. Entonces lo que se hace primero es se toma este término, es igual a 0. Entonces tengo que el x es igual a 2. Este 2 se pone acá. Este es el 2 que va a hacer las multiplicaciones. Y estos términos se bajan en orden en el lado superior de este algoritmo. Entonces, el x elevado a 4 lo acompaña el 1, el x elevado a 3, un menos 1, el x elevado a 2 no está, así que es un 0, el x, un 1, y luego el 3. Y para comenzar el algoritmo, entonces, el primer 1 se suma como con un 0 imaginario. Y sería 0 más 1 igual a 1. Luego, 2 por 1, 2. 2 más menos 1 sería 1. 2 por 1, 2. 2 más 0, 2. 2 por 2, 4. 4 más 1 es 5. Y 2 por 5 es igual a 10. Y 10 más 3 es 13. Ahora completando, recuerden que bajamos un grado. Hay que darse cuenta que este está elevado a 4. Así que el grado que bajamos es a x elevado a 3. X elevado a 3, x elevado a 2, x, término independiente, y este es el término independiente y este es el resto. Entonces, finalmente, el cociente va a ser igual a x al cubo más x al cuadrado más x más 5. Y el resto va a ser igual a 13. Bueno, ese era uno de los problemas. Y ahora estos de acá. Creo que voy a alcanzar a hacer uno, pero para que vean un poco la idea. La idea, por ejemplo, tanto en este como en este, lo primero que hay que hacer es ordenar, porque esta parte de acá tiene que quedar ordenada desde el término de mayor orden hasta el de menor orden. En este caso, el de mayor orden es menos 4x al cubo. Luego, el que sigue son los x cuadrados, pero como hay dos, los sumo o los resto en este caso inmediatamente. Me quedaría más 3x al cuadrado y luego menos 1. Todo esto dividido en x al cuadrado más 2x menos 1. Ahora, ¿cómo prosigo? La idea de esto es multiplicar, eh, el número que vamos a poner acá es un número tal que al multiplicarlo con x al cuadrado sea igual a menos 4 por x al cubo. Ahora les voy a mostrar a lo que me refiero. Si yo multiplico todo esto por 4x, ¿qué va a suceder? Menos 4x por x al cuadrado me va a dar menos 4x al cubo, que es lo mismo que esto. Son iguales. Eso es lo que tengo que lograr. Y es lo que logré. Entonces ahora tengo que seguir. Menos 4x más 2x, perdón, menos 4x por 2x serían menos 8x al cuadrado. Y menos 4x por menos 1 es más 4x. Ahora lo que sigue es cambiarle el signo a todo a todo el resultado que hice recién. Entonces, por ejemplo, este menos 4x me va a quedar más 4x al cubo. Este me va a quedar más 8x al cuadrado y este me va a quedar menos 4x. Luego de haber cambiado los signos, tengo que hacer sumas.
con este término de acá. Sumas, obviamente, que respeten el orden de los x, porque yo puedo solamente sumar números que tengan un x cubo con x cubo, x cuadrado con x cuadrado, x con x, y términos independientes con términos independientes. Entonces yo, al haber cambiado el signo acá, tengo un más 4x al cubo menos 4x al cubo. Entonces estos se cancelan y me da un 0. Aquí, por ejemplo, no se cancelan y serían 8x al cuadrado más 3x al cuadrado. Me quedaría 11x al cuadrado. Aquí no hay un término con x, así que baja el menos 4x y el término independiente baja acá, sin cambio de signo, porque a esto no le afectó el cambio de signo. Bueno, una vez que tengo esto de acá, si me fijo, puedo seguir la división, porque el orden de los términos son iguales. Cuando acá el orden sea menor que este, ahí no puedo seguir, pero ahora sí podría seguir. Y lo que tengo que hacer es la misma estrategia anterior. Tengo que multiplicar a este por algún número en el cual se haga igual a este de acá. Entonces ahí es fácil ver que hay que multiplicarlo por un 11. Entonces este 11 por x al cuadrado serían 11x al cuadrado. Luego 11 por 2x sería más 22x. Y 11 por menos 1 serían menos 11. Lo mismo que hicimos recién, se cambian los signos y se suman. 11x al cuadrado menos 11x al cuadrado, 0. Menos 4x, menos 22x, menos 26x. Y 11 menos 1 sería igual a 10. Ahora, si te das cuenta, el orden de estos términos, el orden de todo esto es 1. Y es menor que el orden de esto, el orden mayor, que es 2. Por lo tanto, ya no puedo seguir. Y tengo que, el cociente vendría a ser entonces menos 4x más 11, y el resto sería menos 26x más 10. Bueno, eso es la forma en que lo hago yo. Entonces, ahora tienes que revisar cómo lo hicieron en clase, si es así o si no es así. Y bueno, otra cosa, como para complementar, si tú quieres expresar eh, esto, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue esto. Pescamos este término y lo dividimos por x al cuadrado más 2x menos 1. Y esto entonces vendría a ser igual a menos 4x más 11. Y a esto hay que sumarle el resto. Más menos 26x más 10. Pero como el resto no se pudo dividir, esto se divide por el dividendo, o el divisor. Bueno, no sé, ahí me corrigen. Y eso sería. Ojalá les sirva.